Muy buenas tardes. Es un placer volver a encontrarnos para compartir este conversatorio virtual que hemos titulado La inteligencia artificial propone. ¿Quién decide? Un espacio de reflexión que pone en diálogo la tecnología, el liderazgo y el pensamiento humanista y nos invita a preguntarnos quién toma realmente las decisiones en un mundo cada vez más mediado por la inteligencia artificial. Agradecemos especialmente la inscripción de más de 140 participantes que se suman desde distintas ciudades del país y también del exterior. El Ateneo de Cultura de la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como misión la formación cultural, científica y humana y proyecta sus actividades a la comunidad universitaria y profesional, a las familias y a la sociedad en general, con inspiración católica y abierto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Los invitamos a visitar nuestro blog ateneodecultura.blogspot.com, donde podrán encontrar información y acceder a los videos de las conferencias de ciclos anteriores. En el chat les vamos a dejar el enlace. Aprovechamos la ocasión para agradecer especialmente a los auspiciantes que hacen posible estas jornadas y que nos acompañan desde hace tiempo en otras actividades similares, por su gran compromiso con la sociedad. Capital Constructora de la ciudad de Santa Fe, que desarrolla obras privadas y públicas en toda la región centro de nuestro país. García Hermanos Agroindustrial, de la localidad de Gobernador Crespo, provincia de Santa Fe, y que llega a todo el país con su marca Tregar. Malmö, panaderías de calidad recién horneados de esta ciudad. A todos y a cada uno de los mencionados, muchas gracias. Y lo dejo en compañía de quien moderará el conversatorio de esta noche, desde la ciudad de Rosario, María Laura Favarel, quien es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Austral, especialista en comunicación, directora ejecutiva de la carrera de Marketing con orientación en Comunicación y Diseño de la Universidad Austral, sede Rosario. Fue redactora y periodista en el diario La Capital durante 25 años y es asesora en comunicación e impulsora de proyectos sociales. Bienvenida, María Laura. Muchas gracias, buenas noches a todos. Y vamos a arrancar ya este conversatorio titulado, como dijo Florencia, La IA propone, pero ¿quién decide? Para ello, hoy tenemos el honor de contar con dos grandes panelistas que nos van a acompañar, se los quiero presentar. El primero es Víctor Valle, es el fundador de Piper AI, una firma que ayuda a las empresas a adoptar la inteligencia artificial con impacto concreto en el negocio, preservando al mismo tiempo un enfoque centrado en las personas. Víctor pasó casi 2 décadas en Google, donde fue el primer empleado de la compañía en Argentina, y luego ocupó roles regionales de liderazgo y se desempeñó como CEO de Google Argentina desde 2021. Hoy trabaja con CEOs y equipos ejecutivos para traducir la inteligencia artificial en resultados reales, identificando casos de uso de alto impacto, guiando la adopción y asegurando que la tecnología potencie en lugar de reemplazar las capacidades humanas. Además, Víctor es el actual presidente de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, justamente para el periodo que arranca en este año y terminará en el 2029. La organización ACDE fue fundada por el futuro beato Enrique Yo. También se desempeña como presidente del directorio de Misericordia Argentina y a la vez es miembro del Consejo Asesor de la Universidad Austral. Víctor está casado con María y es padre de Micaela, Marco, Leonardo y Jimena. Vamos a presentar también a Miguel, perdón. Vamos con Miguel Pastorino, que es nuestro también disertante de hoy desde Uruguay. Miguel, buenas tardes. Miguel es doctor en filosofía por la Universidad Católica Argentina,
hizo una maestría en Dirección de Comunicación por la Universidad de Montevideo, Uruguay, tiene una maestría en bioética, un posgrado en comunicación política, es licenciado en Humanidades y Filosofía, bachiller en Teología, director del Centro COR de la Universidad Católica de Uruguay y profesor de alta dedicación del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica de Uruguay, investigador de la Agencia Nacional de Investigación en Innovación de Uruguay, miembro de la Sociedad Filosófica de Uruguay, asesor en comunicación institucional y formación de voceros, es columnista del semanario Voces, El Observador, Diario El Observador, Crónicas Económicas y los portales Diálogo Político y Crónicas Económicas. Además, es coordinador de la Mesa de Filósofos en Perspectivas Radio. Muchas gracias, bienvenidos, los escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿se escucha bien? ¿Estamos bien? Perfecto, Víctor, perfecto. Excelente. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación al Ateneo Cultural. Para mí es un placer estar acá con todos ustedes. Bueno, la pregunta que todos tenemos es ¿hacia dónde va la IA? ¿No? ¿Cómo estaremos en 5, en 10 años? Claramente la IA ya no es una moda, no es hype, no hype como dicen norteamericanos, es una cosa que está de moda o que es popular y que por eso la gente lo prueba. Y muchos de ustedes me dirán, bueno, sí, pero no es tan buena para esto, no es tan buena para lo otro, yo la probé y para esto no me resultó, no es tan inteligente como parece. De acuerdo, seguramente haya casos de uso para los cuales no esté tan avanzada, pero si comparamos puntualmente lo que era la IA generativa, que es esta gran novedad que estamos teniendo desde el 2022, cuando ChatGPT conectó a todos nosotros con los modelos de lenguaje. Ahora voy a contar un poco sobre eso. Bueno, ha mejorado bastante, ¿no? Y cada 6 meses tenemos un salto exponencial en las capacidades. Puntualmente los que conozcan los asistentes, Gemini, ChatGPT, Claude, Anthropic, Grok, etcétera, Perplexity, Mistral, han visto que, por ejemplo, Claude ahora en febrero solamente mejoró muchísimo. Entonces, y después vende el otro. Y es una carrera, digamos, que va a ir, que se va a ir exponenciando, ¿no? Creo que quizás lo que distingue esto de otras revoluciones es la velocidad, ¿no? Si comparamos, digamos, esta revolución de la IA, digamos, con otras revoluciones que han habido de tecnología, empecemos, bueno, básicamente desde que empezó más la era de las computadoras, ¿no? Quizás ya por 1940, donde quizás lo importante era, bueno, tener un buen hardware, ¿no? Los fierros de las computadoras, y cada vez iba mejorando, haciendo más chiquitas. La primera computadora ocupaba casi una casa entera, y bueno, después se inventaron los transistores, después los chips, y se fue achicando y achicando y achicando, hasta que llegamos a lo que tenemos hoy, donde tenemos una computadora increíble en el teléfono, ¿no? Bueno, esa era habrá durado 35 años, podemos poner de más o menos de 1940 a 1975. Allá por 1975, bueno, de a poco nace el DOS, empiezan a nacer las computadoras personales, todos tenemos lo que era impensable cuando yo era chico, tener una computadora en tu casa, ¿no? Ya para cuando tenía 23 años, ya tenía 22 años mi propia computadora. Bueno, así que fue la era del software, ¿no? Eso habrá durado 25 años más o menos. Y más o menos allá por el año 94-95 empezamos con Internet, que se abrió Internet a todo el mundo, y digamos que ya para el año 2000 empezó a tener una penetración mundial bastante relevante, ¿no? Cuando yo entré a Google en el año 2006, por debajo del 10% de Argentina estaba conectado a Internet, y hoy estamos prácticamente al 100%, ¿no? Así que bueno, a partir de 2000 empezó la era de la conectividad, ¿no? Entonces, cada vez todos más nos conectamos, y explotó puntualmente en el año 2006 o 2007, cuando salió el primer iPhone, y ahí empezaron los teléfonos inteligentes, y después fue una aceleración impresionante en todo lo que es la conectividad. Y luego, en el año 2017, cuando Google lanza su paper que llamó Atención es todo lo que necesitas, que básicamente era el anuncio de la creación de estos modelos, estos software con algoritmos que llaman las redes neuronales, que imitan, digamos, la forma de aprender que tiene el ser humano para las computadoras. Bueno, ahí fue una gran revolución, ahí empezó la era fuerte de la inteligencia artificial, ¿sí?
Al principio, obviamente, había otros tipos de inteligencia artificial, de hecho, es un término acuñado hace ya varias décadas, pero digamos, y estaba todo lo que era aprendizaje automático en las computadoras, pero digamos, básicamente todo lo que es la IA generativa y estos predictores, digamos, de texto y imágenes, videos y audio ahora que estamos teniendo hoy en día, al alcance de nuestra mano, digamos que podemos decir que nació en el 2017, ¿sí? Entonces tenemos en la primera era, la del hardware, fueron 35 años básicamente, en la segunda 25 años, la del software, en la conectividad duró 17 años, cada vez se va achicando, y digamos, esperamos ahora en esta nueva era de la IA, que quizás dure bastante menos de 17 años, ¿no? Entonces deberíamos tener un gran avance fuertemente predecible para, digamos, de acá al 2030, podemos decir que quizás haya un nuevo gran avance en IA, ¿no? Entonces, claramente con esto quiero decir que no es una moda y que llegó para quedarse, ¿no? Y eso nos plantea desafíos a nosotros como personas, ¿sí? Y aparte también, digamos, hay cosas como inexorables. A medida que va mejorando el poder de cómputo, a medida que cada vez hay más datos y a medida que también van mejorando estos modelos de lenguaje, también va mejorando lo que la IA puede hacer. Entonces cada vez se va a ir volviendo más inteligente, ¿sí? Entonces también, desde el punto de vista, no diría determinístico, pero es bastante probable que continúe, digamos, mejorando porque hay una correlación muy grande entre estas cosas. Entonces nosotros como personas tenemos que prepararnos, ¿no? Primero, también para todos quedarnos tranquilos, y yo me imagino que Miguel va a discurrir sobre esto mucho mejor que yo, quedarnos tranquilos de que la IA no es inteligente como somos inteligentes nosotros, ¿no? Digamos, no tiene la capacidad de intuir, la capacidad de abstraer, ¿no? Un montón de capacidades de nuestro intelecto que tenemos nosotros y que podemos ver las cosas con un ángulo creativo que los humanos, que las computadoras no lo tienen porque no dejan de hacer. Si bien es una cosa generativa que genera contenido nuevo, no deja de ser modelos probabilísticos que básicamente te predice cuál es el próximo siguiente punto de información, la próxima siguiente palabra, la próxima siguiente imagen, el próximo siguiente video, cuando uno lo va creando con IA generativa, ¿no? Pero no deja de ser un modelo estadístico. Entonces, no ve como vemos los humanos. Yo esto lo veo en mi trabajo a diario. Yo grabo todas mis reuniones que hacemos en los eventos con los clientes, las grabo en mi teléfono, después paso todas las reuniones por IA y muchas veces me da un montón de insights, como dicen en inglés, o de ideas de qué fue lo que se habló, incluso me infiere cosas que se pueden haber hablado, porque lo compara con toda la información que tiene, pero claramente no vio cosas que yo sí vi en la reunión, ¿no? Y que solamente un humano puede ver, ¿no? Cuando pone a la persona que tiene enfrente completamente. Entonces, las computadoras no ven personas, ven datos, ¿no? Entonces eso, digamos, justamente es lo que hay que ponerlas en el lugar correspondiente. Justamente que básicamente son modelos de razonamiento computacional. No son inteligentes en sí mismos y en cierta forma quizás la palabra inteligencia le queda un poco grande para aquellos que entendemos inteligencia como una cosa realmente comprensiva y que puramente la tiene el ser humano en este mundo en su escala más alta, ¿no? Obviamente es un complemento para nosotros y la mejor combinación es los humanos con la máquina, ¿no? Ni la máquina ni el humano, sino el humano con la máquina. Y eso realmente nos puede expandir muchísimo nuestra capacidad de acción y nuestro impacto, no solamente desde el punto de vista de productividad personal, de acceso a información y aprender muchísimo más rápido, sino también a las organizaciones y a las empresas en hacer cosas mucho más fácilmente que antes y a una velocidad que antes no era posible, ¿no? No me quiero ir de tiempo, pero obviamente esto para muchas personas es realmente abrumador y es normal que nos sentamos así porque el cambio es muy grande y quizás lo más difícil de todo es la velocidad del cambio. Como seres humanos hemos pasado por un montón de cambios en nuestra historia y hemos podido adaptarnos sin problemas. Uno tendería a pensar que el ser humano lo va a poder hacer de vuelta, ¿no? Pensemos que el trabajo como hoy existe, el trabajo industrial o las empresas tienen quizás 200 años el modelo actual que tenemos de empleo, no mucho más que eso, ¿no? Es el área industrial. Y antes había otra cosa, ¿no? Y la humanidad básicamente se fue adaptando a un cambio tras otro, pero obviamente esto nos pone el desafío de la velocidad, ¿no? Entonces, yendo un poco al título de la charla, de quién es el que decide, bueno, desde el punto de vista de Argentina, quizás donde estos grandes modelos de lenguaje, ¿no? Que son los que nos proveen hoy la IA generativa, no son generados en el país y son realmente pocas las compañías que lo tienen
y de hecho es una competencia más de índole geopolítica entre Estados Unidos y China, porque tampoco Europa tiene un gran modelo de lenguaje, quizás Francia tiene un modelo que se llama Mistral, no sé si ustedes lo han probado, es una especie de ChatGPT o Gemini, pero francés, se llama Mistral. Hay uno también de Latinoamérica, sinceramente no lo he probado, se llama LATAM, pero claramente son softwares que son muy difíciles de entrenar, es carísimo, cuesta billones de dólares, con lo cual es difícil que Argentina, desde nuestro lado del mundo, podamos competir en ese terreno. Pero sí podemos competir, aprovechar para pegar un salto fuerte adelante como país y justamente adoptar las mejores prácticas o las prácticas de última generación en todo lo que tiene que ver con tecnología, con un acceso realmente inusitado. Entonces, ese acceso inusitado, ¿no? De facilidad de acceso, sumado a que va bajando el costo, ¿sí? Más la creatividad argentina y quizás la sociedad con buenos lazos sociales que tenemos, las familias, la amistad que tenemos en Argentina y en nuestra región, eso creo que parece que es una ventaja competitiva para que a Argentina le vaya bien en este nuevo mundo. Para mí el desafío más grande, digamos, es en la educación, ¿no? Porque vos podés usar ya muy bien los asistentes si sabés hablar, básicamente bien, si sabés pensar bien y si sabés escribir idealmente, ¿no? Entonces, obviamente, si uno tiene esos hábitos bien desarrollados, obviamente parece mucho potencial y bueno, sabemos que en Argentina tenemos un déficit muy, muy fuerte en las habilidades de comprensión lectora de nuestros alumnos y de nuestros niños, ¿no? Entonces me parece que es una urgencia imperativa que tenemos de justamente elevar el nivel, digamos, de las escuelas para que estén listos para aprovechar estas herramientas que las personas las pueden potenciar muchísimo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que a la gente, digamos, entonces digo, no vamos a poder decidir, digamos, cuáles son los grandes modelos de lenguaje que se van a usar, pero sí tenemos mucha decisión en cómo los podemos usar, ¿no? Tanto en la educación, en los gobiernos y en las empresas. En ese sentido tenemos mucha agencia y mucha posibilidad de adoptarla para nuestro beneficio. Para mí, en mi experiencia, ¿cuándo es la IA lo más útil posible? Cuando la usa una persona que tiene una personalidad bien enraizada en valores humanísticos, ¿no? Digamos, humanísticos judío-cristianos, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene su sentido de trascendencia, tiene sentido de propósito, ¿no? Sabe para qué está en este mundo. Es una tarea de toda la vida, ¿no? Pero sabemos, bueno, por lo menos estamos orientados hacia dónde vamos, ¿no? Tenemos un propósito para nuestra vida y por ende un propósito para usar la IA, y somos nosotros los que le damos el fin a la herramienta, a la máquina, y no la máquina a nosotros. Bueno, ahí me parece que la podemos ordenar a beneficios muy positivos. Obviamente hacen falta habilidades a desarrollar y a mejorar en esta nueva etapa, que es básicamente el pensamiento crítico, ¿sí? Pensar por nosotros mismos. El sentido común es más necesario ahora que nunca. La creatividad, muy importante para que justamente la máquina nos pueda potenciar y no anular, ¿sí? Y la curiosidad. A mí también la curiosidad es una habilidad que también nos va a permitir decir, ¿y si esto fuera así? Entonces justamente ahí las máquinas, en vez de las IA, en vez de usarlos solamente para ser más eficientes o más productivos, hacemos un uso de la IA que justamente nos genera nuevas oportunidades. Y ahí sí la IA plantea un montón de beneficios y son áreas donde nosotros también realmente podemos decidir. No tenemos que minimizar justamente el desafío de nosotros activamente no delegarle funcionamiento de nuestro cerebro a la IA por comodidad, ¿no? Sepamos que nuestro cerebro va a estar optimizado para usar menos energía. Saben que un cerebro usa 18 watts de energía, ¿no? Y que dos jugadores de ajedrez jugando al ajedrez gastan tantas calorías por hora como Federer jugando al tenis, ¿no? Entonces nuestro cuerpo va no por vago, sino que nos va a sugerir pensar menos, ¿no? Porque justamente quiere ahorrar energía, ¿no? Históricamente estamos un poco diseñados de esa forma. Entonces, justamente, digamos, la responsabilidad porque el músculo cerebral de la fricción cognitiva se siga usando siempre es una responsabilidad individual, sin minimizar que hay un montón de fuerzas sociales, digamos, presiones por ser más productivo, por ser exitoso, por un montón de cosas que uno a veces se ve tentado en delegarle cosas
a la IA. Pero también nosotros tenemos que ser muy, muy activos en también ser siempre estar así, bueno, esto estaría bueno que yo lo piense por mí mismo o lo consulto con la IA, ¿no? Y sobre todo para las nuevas generaciones me parece súper importante. Había hablado de pensamiento crítico, mencioné curiosidad, mencioné creatividad como tres habilidades muy importantes para el mundo que se viene y para estar mejor preparados. Y quizás yendo al mundo del trabajo también podríamos sumar, digamos, actitudes vitales, ¿no? Porque a la IA estar tomando parte de las actividades repetitivas que vemos en nuestro trabajo y que tiene algo de cognición, ¿no? Esa habilidad, esa cosa que hacemos repetitivamente también tiene una habilidad cognitiva, pero que ahora la máquina la puede emular, ¿sí? Porque la IA no entiende, emula, parece que es, pero no es inteligente, emula. Bueno, entonces justamente nos va a requerir para ser superior a la máquina tener mucha más iniciativa y pararnos frente a nuestras obligaciones o nuestras responsabilidades de una forma más activa que la que teníamos acostumbrado hasta ahora, ¿no? Y por supuesto, aquellas habilidades que tengan que ver con relacionarse con otros, comunicar, co-crear, negociar, mentorear o ayudar a otras personas, influenciar, lo que se puede hacer el liderazgo, ¿no? Por fuera de la curiosidad, ganas de aprender cosas nuevas, una mentalidad flexible para aprender cosas nuevas, una mentalidad, digamos, que nosotros mismos, que las personas sean ellas las que tengan ganas de aprender por sí mismas y que no esperen que los demás les enseñen todo, ¿no? Y obviamente en un mundo que va a cambiar tan aceleradamente, habilidades como ser flexibles, ser perseverantes, ser resilientes, también se van a necesitar justamente para poder surfear la ola de una forma más provechosa para nosotros, ¿no? Y obviamente frente a la IA, mucha humildad y también mucha conexión con otros. Me parece que seguir manteniendo los lazos sociales fuertes que tenemos en Argentina, de nuevo, como les comentaba antes, me parece que va a ser una ventaja competitiva, digamos, que el país tiene a futuro y en sentido soy optimista, ¿no? Y ya para darle pase a Miguel, que debe estar en tiempo un poquito pasado, esto que yo les hablaba básicamente no es nada nuevo para nosotros, ¿no? Claramente son cosas que el hombre lo sabe hace más de 2000 años, desde la época de los griegos, donde se empezó un poco a compilar el saber humano y el saber, a sistematizar el saber filosófico, ¿no? Como con nuestros maestros griegos de varios siglos antes de Cristo. Bueno, ellos ya tenían un montón de ideas de justamente qué es lo que hace una persona realmente humana, y justamente me parece que esa valoración que tenían los griegos del ocio, justamente del ocio creativo, del ocio contemplativo, con gran conexión con la realidad que nos rodea, que es más un recibir que un hacer, ¿no? Y que todo lo que no era ocio justamente llamaba negocio, que es lo que hoy predomina en nuestras sociedades. Bueno, ahí nos ponen ellos un modelo hacia que aspirar. Es un modelo mirando para atrás, pero también puede ser un modelo para mirar para adelante, ¿no? Porque quizás esta sociedad hiperproductiva en la que vivimos no es tan antigua, tiene 200 años. Entonces hay un modelo que puede venir, que puede ser diferente, que puede ser mejor. Pero depende de nosotros construirlo, ¿no? Así que, bueno, para pensar un poco más desde el punto de vista filosófico, le quiero dar el pase a Miguel y después nos abrimos a preguntas. Bueno, buenas para todos, muchas gracias, Víctor. Voy a comentar algo de lo que él decía antes de lo que yo había pensado para compartir hoy, porque me parece muy importante lo que hemos escuchado, en tanto que creo que toda la sociedad, si algo necesita hoy, es una mayor alfabetización digital y en el mundo de la IA, porque hay mucho, digamos, tecno ingenuo y mucho tecno apocalíptico, ¿no? Entonces, me parece que se vuelve cada vez más necesario también por un tema de inclusión, que las personas sepan ante lo que están. Entonces creo que sería muy interesante que algo como lo que hemos escuchado tuviera una difusión popular, ¿no? Digamos, a todo nivel, ¿no? Porque hay como mucho mito, mucha fascinación por un lado y mucho miedo por otro. Yo voy a detenerme en algo que me parece relevante y es que, a ver, para que vayamos un poquito más atrás, la tecnología es parte de la condición humana, o sea, somos seres técnicos. No es que la tecnología viene después y es algo que podemos usar para bien o para mal. O sea, la técnica siempre ha estado con el ser humano desde los orígenes, por lo tanto, cada cambio tecnológico nos ha cambiado a nosotros. Nosotros cambiamos el mundo con la técnica, pero la técnica también nos modifica, ¿no? Entonces, no hay momento en la historia en que esto no haya sucedido, solo que la velocidad de lo que está pasando y los modelos que lo hacen nos generan preguntas nuevas, nuevas incertidumbres,
Y como decía Víctor también, bueno, esto va a depender también de qué nosotros decidamos hacer, hasta dónde queremos delegar determinadas cosas y hasta dónde hay otras cosas que no las queremos delegar, tenemos que hacerlas nosotros. Y para esto, voy a retomar algunas puntas de Víctor para profundizarlas, y es que la inteligencia artificial es una, digamos, es una calculadora gigante, ¿no? Que produce el lenguaje humano, pero esta cuestión del concepto de inteligencia, ¿no? Que se adelantó Víctor en esto, me parece una cosa importante, y es, si nosotros reducimos inteligencia a determinadas funciones de nuestro cerebro, como calcular, predecir, ¿no? Como manejo de información, procesar información, bueno, sí, claro, de hecho ese lenguaje lo usamos para hablar del cerebro humano, las máquinas lo hacen mucho mejor, más rápido, de niveles que nosotros no nos daría la mente para imaginar lo que está pasando. No nos da. Entonces, si yo pienso las máquinas en cuanto a determinadas funciones, son más inteligentes que nosotros, hay gente que lo dice. Esto, bueno, sí, claro que sí. Pero si entiendo inteligencia como determinadas funciones. Ahora, si yo entiendo inteligencia o pensar, ¿m? Como una conciencia que sabe que piensa, que es alguien y no algo, entonces las máquinas ni piensan ni son inteligentes. El tema es que a partir de qué definimos por inteligencia, podemos entender esto. Y creo que muchos de los temores tienen que ver con este tema de las capacidades. Entonces, ¿a dónde nosotros podemos, digamos, decidir qué entendemos por inteligencia? Después tenemos otra cuestión también, que tiene que ver con el manejo del lenguaje, ¿no? Y en el mundo empresarial, en el mundo tecnológico, donde se piden prestado metáforas. Y ojo, porque las metáforas son eso, son imágenes para decir otra cosa. Muchas veces se ha pedido prestado del mundo de la computación el lenguaje para el mundo psicológico. Y al revés, hay un cruce. Entonces, hoy se habla de redes neurales, pero son funciones matemáticas, no son neuronas en el sentido fisiológico del humano, ¿no? Entonces, cuando se habla de, digamos, de la mente humana con categorías de la informática, se puede estar trasladando un reduccionismo para entender la mente humana de un modo meramente informático. No somos computadoras. Pero es una metáfora. También cuando hacemos al revés, cuando decimos que la máquina y utilizamos lenguaje de la psicología, esas metáforas funcionan para entender, pero no hay que tomarlas literalmente de modo fundamentalista, porque es peligroso. Como pasa con el lenguaje empresarial, que uno puede escuchar a la gente, bueno, eh, digamos, ahora en gestión humana cada vez se cambia más, ¿no? Gestión de personas, antes se hablaba de recursos humanos, bueno, las personas son recursos, son cosas, o capital humano. Ese problema es que cuando vos trasladás un lenguaje para otro lugar, trasladás, digamos, el sistema de valores y la manera de ver el mundo de ese ámbito. Las palabras no son inocentes. Entonces, cambiar el lenguaje es cambiar la manera de ver la realidad. Y hay que tener cuidado cuando hablamos de las máquinas o hablamos de nosotros, con qué lenguaje hablamos, ¿no? Porque eso traslada modos de ver el mundo, modos de entendernos, ¿no? Y aquí me parece que hay una cuestión también interesante, que es a lo que voy a ver, para ir un poco más a lo práctico, a concreto, de cosas que he investigado y que yo lo comentaba, digamos, en la previa, he comentado con algunos de los que están aquí, ¿no? Digamos, yo empecé investigando la cuestión del sedentarismo cognitivo, ¿no? Que hay publicaciones sobre que la gente se vuelve un poquito más perezosa, digamos, con el uso de la IA, porque ahora te resume, te escribe un mail. Entonces, bueno, ¿para qué hacerlo yo si igual me lo van a hacer? Entonces, como usamos eh, Waze o Google Maps para trasladarnos en la ciudad, y entonces yo ya no sé ni dónde quedan las cosas porque me lleva. Claro, pero el tema es, yo no digo que esté bien o que esté mal, pero el ser humano tiene ahora digamos, un ámbito delante que es tomar decisiones. Qué voy a delegar y qué capacidades no quiero perder y cuáles no? ¿Voy a usar más la memoria, menos? Bueno, y esto tiene que ver con decisiones humanas, que es qué queremos delegar y qué no. Entonces, yo me di cuenta que hay estudios que muestran, y lo veo con mis estudiantes, ¿no? O sea, que hay gente que ya hoy no es capaz ni de pensar una idea en un texto porque se acostumbró a que se lo hagan. Entonces está renunciando a desarrollar habilidades fundamentales para poder pensar, porque la invención de la escritura nos desarrolló habilidades nuevas que antes de la escritura no teníamos. Ahora esto no, ahora sí descubrí otra cosa, para no ser tan pesimista, y es que si la usás bien, puede potenciar tus habilidades, puede ponerse a investigar a la par tuya y poder ser mucho más productivo en muchos ámbitos laborales siempre y cuando vos puedas seguir desarrollándote en tus capacidades. Entonces, ahí requiere un discernimiento, que no es fácil, no tengo recetas. Voy viendo que está bueno usarla en aquello de lo que uno sabe mucho, porque entonces la explotás mucho más, en aquellas cosas que vos sabés mucho. En lo que no tenés ni idea, quedás en manos de la máquina, ¿no?
Y ahí estamos en el horno un poco, porque a veces usarla como si fuera un oráculo, ¿no? Que me va a decir la verdad sobre todas las cosas. Y hay mucha ingenuidad. Eh, Después tenemos otra cuestión eh, para tener en cuenta, y es que no hay ámbito de la vida que no quede transformado por la inteligencia artificial, sobre todo ahora por la generativa, ¿no? Porque con IA convivimos hace mucho tiempo. Eh, y tiene que ver con la medicina, desarrollos impresionantes de diagnóstico, de terapias, desarrollos de laboratorio, digo, que con robots y agentes de IA se puede trabajar lo que humanos tardarían en 20 años, lo pueden sacar en unos meses. Es decir, hoy son cosas imponentes las que están sucediendo, ¿no? En el mundo empresarial, productivo, en el mundo de la ciencia, la medicina, es imponente. Casi que no podemos imaginar, casi que parece de ciencia ficción y ya está pasando. Ahora bien, también eso trae riesgos, ¿no? Para la privacidad de las personas, para, bueno, ¿quién toma las decisiones? Y esto es lo importante. Una IA, por ejemplo, puede hacer un diagnóstico brillante, pero puede sugerir un curso de acción terapéutico que puede ser muy, muy doloroso para la persona, pero claro, lo va a curar. Ahora, ¿a qué precio? Entonces el médico puede, con sentido humanista, decir, esto no es ético, ¿no? Entonces, ¿quién decide cuál es la mejor decisión? Y nosotros entendemos que la decisión ética no es por cálculo de datos, es una decisión de criterio humanista, antropológico, ético que requiere la decisión humana, la deliberación humana, y que no tiene que ver con datos, porque esto es otro problema cultural que tenemos, el culto al dato, ¿no? O sea, creer que si tengo los datos, tengo la realidad. Hoy tenemos macrodatos que nos permiten tomar decisiones mucho más informadas que antes, por supuesto. El tema es quién pregunta, qué pregunta y qué datos tengo. Y obviamente siempre hay un marco de interpretación y es para qué lo quiero. Y además la realidad digamos, no es tan simple. Entonces, obviamente que esa ingenuidad nos permite muchas veces también creer que si tengo más datos, es verdad que puedo tomar decisiones más informadas, pero eso no quiere decir que tome las mejores decisiones, porque el sentido de la vida no me lo dan los datos. La finalidad de la existencia no me lo dan con una encuesta a toda la humanidad, cuál es la finalidad de la existencia. Entonces, hay preguntas que tiene la humanidad, que tienen las personas en su día a día, que no tienen que ver con datos, tienen que ver con la capacidad reflexiva, con la construcción del pensamiento crítico, del pensamiento propio. Eh, y esto nos permite también entender qué lugar le damos y qué autoridad le damos a esto que sin duda nos da unas posibilidades enormes, pero que no podemos tampoco vivirla con ingenuidad. Y aquí hay un elemento que yo quiero traer, que es el tema de la educación, y para ir cerrando con esto, porque es el ámbito donde yo más trabajo, tanto en educación media, que mantengo poco porque quiero mantener siempre un pie ahí, porque me da un golpe de realidad todo el tiempo, aunque trabajo el 90% del tiempo en la universidad, y es que eh, hoy están yendo las universidades en todas partes del mundo, están pensando, por esto que está pasando con la IA, están pensando que lo que necesitamos en el futuro, que hay mucha incertidumbre en cuanto al trabajo, para qué me voy a formar, las carreras que estoy estudiando ahora, si van a existir, si van a servir, inventamos carreras todo el tiempo. Y es que ya China lo está haciendo, en Estados Unidos se ve, en algunos países de Europa también, en algunos países de América lo estamos pensando, y es cada vez más se necesita formación general. ¿Qué es esto de la formación general? Que la gente tenga una formación en historia, en filosofía, en literatura, en arte, en ciencias, en teoría, a nivel de ciencias. ¿Por qué? Porque eso le da visión de mundo, visión de realidad de mundo. Y tiene contexto para entender el mundo en el que vive bueno, y qué sociedad quiere construir. Porque después lo técnico hoy cada vez más es sustituible. Entonces después tiene que haber alguien humano que dirija hacia dónde va la técnica. Pero para eso necesita contexto. De hecho, la inteligencia artificial es un conocimiento de tipo experto en cosas muy puntuales que no tiene sentido común ni tiene contexto. Por eso puede alucinar a cualquier lado, porque no tiene contexto. Tenés que dárselo todo el tiempo. Y entonces, la mente humana, si se forma bien, puede desarrollar ese sentido que nos falta muchas veces, humanista, amplio, que humanista no es tener simplemente valores, tiene que ver con una visión de la realidad y del mundo, una visión del ser humano, de qué queremos como sociedad. Hay un libro del historiador Eric Hobsbawm sobre el siglo XX, que en la introducción, sobre el siglo corto, dice, al final del siglo XX es la primera vez en la historia, y no había IA generativa todavía, dice, primera vez en la historia que no sabemos hacia dónde vamos. Pero otras veces nos pasó esto de no saber a dónde vamos. Pero es la primera vez en la historia que no sabemos a dónde deberíamos ir. Es decir, no hay un proyecto, no hay un plan.
¿Mm? Y eso genera doble incertidumbre. Por eso hoy la humanidad está desafiada no solamente en ver qué delega y qué decisiones toma, sino en cómo construye pensamiento, cómo construye su propio proyecto como humanidad. Y aquí los valores en común, los valores compartidos, hacen la diferencia. Por eso la cultura común. ¿Y qué solución concreta? Bueno, obviamente Occidente, por hablar en concreto, tiene una tradición cultural, que hoy Víctor mencionaba algunas, ¿no? Es decir, hay una tradición cultural, hay unos clásicos del pensamiento que nos han llevado, nos han traído hasta hoy de la mano, que nos permiten tener un hilo con nuestras raíces, con lo que somos, con nuestros valores, con una cultura que se gestó a partir del pensamiento griego, la tradición bíblica judeocristiana y el derecho romano. Eso está en las raíces de Occidente. Por lo tanto, obviamente que nosotros, si cortamos las raíces, nos lleva cualquier viento. Y cualquier moda, y cualquier, no, esto lo decía San Pablo, ¿no? Que cualquier viento te lleva, si uno no tiene las raíces bien puestas. Entonces, no es vivir dando un culto al pasado, sino que para construir futuro hay que tener raíces. Y cierro con algo que decía Hannah Arendt, que me parece muy importante para las nuevas generaciones. Arendt, en un discurso sobre la crisis de la educación, muy conocido, ya hace un desafío al mundo adulto. Hoy nos preocupan los niños y las pantallas, pero a mí me preocupan los adultos y las pantallas, menos disponibles, ¿no? Que de algún modo también no estamos tanto y entonces los abandonamos a ese mundo. Es decir, ¿qué presente estamos nosotros? ¿Qué ejemplo de que la lectura es algo apasionante para que puedan escucharnos y vernos? O sea, el testimonio es lo que más educa. Entonces, depende cómo nos vean a nosotros, es lo que vamos a dejarles. Y Aren dice, cuando hay un cambio cultural muy grande, la generación anterior puede no tener recetas para la generación que viene. Puede no saber qué hacer con lo que viene, pero tiene un deber moral y es de transmitir todo lo que recibió, de transmitir el mundo que recibió a la nueva generación. La cultura, el pensamiento, la espiritualidad, los valores, el conocimiento. Después la nueva generación hará con eso lo que quiera, pero tienen que haberle dado algo. Lo que no pueden es dejarlos huérfanos, pensando que ellos sabrán y que nosotros no tenemos ni idea, porque entonces los dejas a la intemperie cultural, los dejas huérfanos culturalmente. Y entonces, obviamente que nosotros no tenemos las recetas de lo que vendrá, pero sí podemos darles lo mejor que tenemos, que creo yo es, en primer lugar, la cultura recibida, con todo lo que eso implica, y nuestro propio ejemplo de tratar de hacer las personas lo más humana posible. De hecho, hoy está casi que se ha vuelto de moda, hasta en el coaching. La gente está recuperando a Aristóteles, los estoicos. Uno dice, ¿por qué? Y bueno, porque cuando hay falta de sentido, falta de orientación, hay que volver a ese pensamiento clásico que de algún modo construye la ética en formar carácter, en formar personas capaces de determinarse a sí mismas, de construir un mundo mejor para ellos y para los demás, frente a un individualismo amplificado por la tecnología que deja a la gente sola y ansiosa, ¿no? Entonces, los vínculos nos sanan, los vínculos profundos nos mantienen estables, los vínculos profundos nos dan un sostén, nos dan autoestima, nos permiten vivir más tranquilos, más seguros. Entonces, una sociedad depredadora de individualismo, lo único que queda es la barbarie. En cambio, si construimos comunidad, si construimos vínculos fuertes, si compartimos la cultura, si compartimos nuestros valores, nuestro sentido de vida, no le imponemos nada a nadie, pero ofrecemos lo mejor que tenemos. Y creo que ante cualquier disrupción tecnológica, lo humano siempre es lo que hará la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. La verdad que muy enriquecedor. Bueno, yo por lo menos estoy aprendiendo un montón de escucharlos ahora, antes. Bueno, y ahora vamos a dar paso a las preguntas que están llegando. Hablaron de la necesidad de humanizar. ¿Cómo ven el tema de los vínculos mediados hoy por las nuevas tecnologías, exacerbados por la IA, con aplicaciones o robots que se brindan como asistencia y cuidado? Por ejemplo, para adultos mayores, la ausencia en esos casos del afecto, del calor humano, en definitiva de amor. ¿Cómo impactarán a futuro o podrán impactar en las relaciones personales? No sé quién le gustaría Bueno, responder. yo tengo una opinión sobre eso. A ver, yo creo que de Miguel. todas las profesiones, ay, perdón, sí, de todas las profesiones, yo creo que las más difíciles de sustituir son las que tienen que ver con el acompañamiento humano, ¿no? Con los vínculos humanos, ¿no? Que tienen que ver con que cuando vos tenés un humano delante, tenés un otro.
no tenés un algo, una cosa, una máquina, ¿no? Ujú. Por más que la ciencia, como la máquina, como decía bien Víctor, emula, si, está no sé hasta dónde se escuchó, pero lo que estaba diciendo era que las profesiones, Emula, decía. ahí va, que las máquinas simulan emociones, simulan, y vos podés creer que hasta que te quiere, ¿no? Entonces, yo Mm. creo que eso tiene su riesgo, porque, porque de algún modo eso es una simulación, no es realidad. Eh, y además creo yo que a nivel de salud mental ya estamos viendo, sin necesidad de llegar a los robots que nos cuidan, ya estamos viendo lo que sucede cuando los vínculos se mediatizan excesivamente. Porque nada, yo creo que nada sustituye al vínculo humano. Yo creo que, a ver, desde que existen estas tecnologías, ya desde después de la pandemia ha sucedido, hoy podemos tener vínculos. Esto que está pasando ahora, esto es posible sin tener que viajar ¿no? a Argentina. O sea, esto es posible gracias a la tecnología, ¿no? Pero, pero el tema es si creemos que esto sustituye, por ejemplo, el aula, si creemos que sustituye esto la conversación en un café, mirándonos a los ojos. O sea, si creemos que eso lo sustituye, yo creo que la tecnología amplifica posibilidades. Pero si renunciamos a determinadas cosas y las abandonamos, sí, yo creo que generamos algo medio distópico, ¿no? De la soledad de la gente. Tanto con los niños como con los ancianos, que son los momentos más vulnerables y son, y acá voy a decir algo medio negativo, perdonen, pero lo vivo como experiencia de padre. Me está preocupando, ¿eh? Me está preocupando que hoy hasta nos invitan a casamientos y te ponen en la tarjeta sin niños, ¿no? O sea, me ha impactado. O sea, Mm. como que déjenlos con alguien. Es decir, los niños empiezan a Mm. molestar, los ancianos empiezan a molestar. Y entonces empezamos a generar un mundo de gente individualista que solo la quiere pasar bien y que no le compliquen. Entonces los cuidados habría que delegarlos, cuando en realidad cuidar a otro me humaniza a mí, porque me hace reconciliarme con mi vulnerabilidad. Hoy hay miedo a la dependencia, miedo al cuidado, miedo a la fragilidad. Entonces estamos negando lo que somos y vivimos en un mundo virtualizado de una idealidad que en realidad no es real. Y por lo tanto, yo creo que hay un gran riesgo en eso. Yo coincido totalmente en que hay un riesgo. Esto va a pasar, pero por eso insisto en que somos nosotros los que decidimos cómo estar con nuestros hijos, cómo estar con nuestros padres y abuelos. O sea, a veces es verdad que es difícil los cuidados, hoy te sobrecargan. Bueno, em, digamos, podamos estar con los otros como decidimos estar. Es decir, para mí yo lo vivo con los chicos. Es decir, capaz que sería más fácil que alguien me los cuidara porque tendría menos estrés, pero los privarían a ellos y a mí de algo que es insustituible, que es el vínculo con su papá. Sí, entonces pudiendo estemos. Con mi viejo lo mismo, que ya está muy mayor y que necesita cuidado, yo no lo puedo cuidar 24 horas. Necesito a alguien, hay que delegar. Pero eso no implica que yo no lo vea, que yo no lo visite, que yo no converse, que yo no. O sea, porque hay cosas que no tienen que ver con atender, tienen que ver con lo que somos. Y para mí eso tiene que ver con nuestra educación y nuestra experiencia. Y ahí me parece que hay un desafío enorme, ¿no? Enorme de humanización. Mm. Víctor, no sé si te gustaría agregar algo a la respuesta de Miguel. Sí, sí, quería avisar, hacer un aviso. Tengo 4 adolescentes en casa y bueno, estamos en hora de estudio y están pasando cosas, si se escuchan en el fondo, así que cosas de Sí, una familia normal. Así que tal cual. escucho unas voces Creo que elevadas estamos ahí todos en la misma por situación. el Sí, fondo. Bueno, sí, a ver, más uno, coincido con todo lo que dijo Miguel. Yo creo que el desafío de la IA, voy a usar un término empresarial, como que las empresas piensan, yo necesito una estrategia de IA. En realidad, no, esta estrategia de IA es estrategia de la empresa. Bueno, creo que me parece que los desafíos que nos plantea la IA exacerba problemas que ya tenemos en la sociedad antes de la IA, porque si vemos que, bueno, la IA generativa, esto que estamos viendo hoy, es del 2017, ¿no? Pero ¿qué estaba pasando en la sociedad en el 2017? Ya estaba pasando. Primero la era posmoderna, las afirmaciones de muchos de que estamos en la era de la posverdad, digamos, el individualismo extremo, exacerbado por las redes sociales, el evitamiento de los vínculos en general, del matrimonio sobre todo, de la familia. Esas son cosas que ya estaban, digamos, es como un caldo de cultivo, como un magma cultural sobre el cual se está asentando la IA. Entonces, bueno, hay que ir a las causas de fondo y justamente pensar entre todos, digamos, cómo la IA puede potenciarnos. Yo, puntualmente al comentario sobre cómo veo el tema del cuidado,
sea, para mí pensar que o sea, para mí nada reemplaza a un familiar, a un ser querido, a un hijo cuidando a un padre, a los padres cuidando a los hijos. Me parece que eso es irreemplazable. Ahora, si eso se dificulta y uno tiene herramientas robóticas o de monitoreo o, digamos, que puedan ayudar en eso, sería espectacular, ¿no? Digamos, realmente, ¿no? Si hay una, no sé, escasez de enfermeras y hay un robot que pasa una parte del trabajo que hacen las enfermeras mejor, bueno, buenísimo, ¿no? Me parece que nos puede permitir cuidar mejor a las personas sin dejar que las personas primero cuiden a las personas y después apoyen en las máquinas, ¿no? Así que en ese sentido, digamos, puede haber también un medio vaso lleno, ¿no? El otro día leía que el vaso siempre está lleno, en realidad, porque está mitad agua, mitad oxígeno, mitad aire, entonces siempre está lleno el vaso, ¿no? Lo que pasa es que no vemos de qué está lleno. Ah, Eh, es pero, verdad. pero digamos, así que bueno, eso creo que depende de decisiones que exceden a la IA, pero que la IA puede ser una gran tentación para justamente volvernos más individualistas y delegar todos los robots o las máquinas porque es más fácil, ¿no? Entonces, por eso Ujú. digo que tiene que ver con, es una decisión moral que va en paralelo y antes que la idea que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Mm, Bien, vamos a la segunda pregunta. Esta semana en la revista The Economist salió un artículo muy sugerente. Si no es un nuevo mito esto de la guía y si estamos en manos de pocas personas que la manejan, ¿qué opinan al respecto? Si me Bueno, permitís, la acá, tomo dale, dale, rápido, Miguel, sí, pues justo lo leí hoy el artículo, por eso. dale. Ah, mira, qué Entra vos, bueno. Sí, Víctor, bueno, dale. Mitos es el nombre de una nueva herramienta que está lanzando Anthropic, que es quien tiene Claude, ¿no? Y lo que tiene puntualmente este Mitos, comparado con otros modelos de lenguaje que existen hasta ahora, es que es muy bueno haciendo ataques informáticos. Es un excelente hacker, como nunca antes había existido, y es espectacular en hackear, por ejemplo, sistemas bancarios. Entonces hay un montón de ahora de gobiernos en concreto muy preocupados por el potencial que tiene este nuevo Mitos, ¿no? Que no es ningún mito, porque ya existe, y lo han probado y es así. Eh, lo que hizo Anthropic fue que dijo, lo tenemos, lo hemos creado, pero no lo vamos a lanzar al público porque es demasiado peligroso. Y compartieron digamos, la herramienta se la mostraron a algunas empresas, a 11 empresas, están todas las grandes tecnológicas y alguna más, y a un gobierno que es el gobierno de Inglaterra, que también se quedó recontra preocupado. Y también los rusos han hecho alguna expresión al respecto, ¿no? Entonces, justamente yendo a la pregunta de quién decide, ¿no? Entonces, acá tenemos empresas con intereses básicamente de una empresa, ¿no? Que, bueno, quieren ganar plata, no está mal eso, per se, siempre y cuando antes pongan el bien común. Eh, eh, y bueno, obviamente son pocas las empresas que hoy tienen estos modelos de lenguaje, ¿no? Tenés Google, tenés OpenAI, tenés Claude, tenés Anthropic, así de esas grandes, tenés Meta con Llama, y Mistral en Europa y DeepSeek en China. No hay muchos grandes modelos de lenguaje. Entonces, claro, está en manos de muy pocas personas hoy los que deciden hacia dónde va la IA. Hay un documental que está el tráiler en YouTube, se los recomiendo, pero no está, va a estar disponible, calculo, en streaming. Yo estuve ahora haciendo un curso de IA en el MIT, ahora en marzo, entonces justo se va a estrenar en Estados Unidos y fuimos con mis compañeros a ver el documental. Se llama The AI Doc, ¿no? Y el documental de la IA. Y básicamente es como tratar de hacer un balance entre los que son apocalípticos y utópicos, ¿no? Entonces llega a una conclusión apocaliptimista, digamos, básicamente. Hay razones para ser positivo y ser optimista y otros, hay razones también, de darle idea para ser un pensamiento más apocalíptico, ¿no? Como cuando se inventó la bomba atómica, digamos. Ahora, sí, digamos, mi impresión de lo que fue el documental fue que le hacen una entrevista a tres de los grandes CEOs de estas compañías, a Sam Altman de OpenAI, se lo hacen a Dario Amodei de Anthropic, que tiene Claude, y se lo hacen a Demi Hassabis, que lleva todo lo que es Gemini en Google, ¿no? DeepMind, que es la unidad de IA de Google. Y le hacen preguntas, obviamente está editado, con lo cual uno tiene que decir, bueno, esta fue obra del director que editó la respuesta, no sé que han respondido integralmente, una buena edición, pero lo que sí ve es un poco lo que decía Miguel, ¿no? Que es esto y ahora ya Miguel con esto del pase, de esto de que no hay un para qué están haciendo las cosas, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo eso? ¿Qué futuro mejor nos imaginamos con esto? Entonces, eso me parece que ese pensamiento, que solamente le da un pensamiento humanista profundo, el para qué de las cosas, hoy no se está dando, y ese sentido sí es preocupante.
Gracias, Porque no Víctor. porque sea posible, hay que hacerlo. Hay muchas cosas que son posibles si no las hacemos, ¿no? O sea, si es técnicamente posible, Mm, ¿deberíamos hacerlo? No sé, ¿no? mm, Si es técnicamente posible claro. editar humanos para tener un hijo soñado, como uno dice, el hijo perfecto, ¿deberíamos hacerlo? Y quizás se pueda en un Ujú. tiempo. Entonces, creo que esta respuesta nos está planteando que son realmente con una profundidad antropológica sin parangón en nuestra historia. Bueno, hoy nos está planteando muy realmente la IA. Eso que coincido 100%, no tengo mucho que agregar. Me quedé pensando en lo de la edición genética, que ya lo están haciendo, ya se puede, ¿no? Pero el tema es que, claro, con la fecundación in vitro, además, con la tecnología CRISPR-Cas, vos podrías editar ya, ¿no? El tema es que te lo permitan o no para editar, digamos, un embrión y justamente para tocar su ADN para que determinadas cosas las tenga o no. Entonces, pero como bien dice Víctor, o sea, todo lo posible no siempre es deseable, ¿no? Para la humanidad. De hecho, se puede clonar humanos si no lo hacemos, ¿no? No sabemos en China muchas cosas que pasan, pero en realidad por ahora, digamos, a nivel de investigación está claro que no. Ahora, me parece a mí que sí, que hay también una tendencia, voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, antes que la IA, las redes sociales es un problema que tiro, ¿no? Abro una ventana. Las redes sociales, desde que existen, están manejadas por el ámbito privado, o sea, pertenecen a corporaciones, eso es el mundo del privado, pero nosotros lo vivimos como el espacio público. Entonces, más allá de que se tenga razón o no, por ejemplo, en cuando te censuran, pensemos lo que pasó con Trump, por ejemplo, ¿no? O sea, podrá tener razón o no en censurarle, pero no es por orden de un juez que se lo censuró, sino que el CEO de una empresa dice te bajo. Y te bajo del espacio público. Entonces, ahí tenemos un debate enorme ya hace tiempo, donde no solo el poder concentrado en pocas manos a nivel económico, tecnológico, sino el tema de la libertad de expresión, por ejemplo. O sea, se te abren un montón de problemas en los cuales muchos dicen, no, bueno, esto lo podemos manejar. Y otros dicen, che, acá se complica, ¿no? Entonces, hay como eso dice Víctor, hay como muchos escenarios posibles, porque esto va muy rápido y nosotros vamos de atrás pensando también, ¿no? Porque además hay un interés, creo yo, hay bastantes autores que lo afirman, en hacer creer que esto no lo para nadie, ¿no? Entonces yo te genero el discurso apocalíptico para decir, ni te pongas a pensar porque esto va a ser así. Y en realidad es una forma de vender y de predicar un discurso determinista que no da lugar a la decisión humana, cuando en realidad sí podemos. ¿M? Hay que ver ahí las cuestiones de poder, ¿no? No es lo mismo desde Mm. el Uruguay que en Europa, o sea, que la Unión Europea. O sea, el tema, quién pone límites tiene que ver también con temas de poder. Vamos a la pregunta de Luis Capelari. ¿Les parece correcto sostener, como a veces se escucha, que la IA es una herramienta o es más profundo que eso? Bueno, ahí yo tengo una cosa que es muy heideggeriana, ¿no? O sea, cuando Heidegger habla de la esencia de la técnica, dice, la técnica no puede verse solo como un instrumento, no es neutral. Toda técnica, no la IA. Ninguna técnica es neutral, porque cuando es creada con una finalidad. Mm, Entonces, obviamente y cuanto más autónoma es la tecnología respecto de la humanidad, está diseñada, por ejemplo, con un criterio de eficiencia, está diseñada con un criterio de productividad. Entonces, esos criterios son valores que están instalados en la programación. Entonces, obviamente que está para eso. Entonces, por lo tanto, no es que sea buena o mala, no se trata de bondad o maldad, se trata de que esto no es neutral, ya de arranque. Otra cosa es que nosotros podamos, como decía Víctor, tratar de, bueno, de pensar hacia qué fines la queremos, ¿no? ¿Para qué fines? Pero lo que no se puede es partir de ese principio ingenuo de que es siempre neutral y depende cómo la uses. Bueno, en realidad, cuando vos ya estás en el ámbito tecnológico, ya estás en una dirección. Por ejemplo, de la mayor eficiencia, del menor costo, mayor beneficio, son criterios. Y esos criterios pueden ser muy buenos para algunas cosas y en otras te pueden hacer pelota, ¿no? Entonces, digo, en cuanto a la humanización o la deshumanización, por eso eh, lo de la neutralidad tiene que ver con que si bien es para algunas formas de hablar de la tecnología, también puede solaparse algo que es que no es neutral en su finalidad, ¿no? Víctor, ¿te gustaría agregar algo? Sí, digamos, también de nuevo coincido con todo lo que decía Miguel, y creo que ya con la tecnología, digamos, hoy, hace ya un tiempo que la humanidad la está usando
de forma distinta que usaban la tecnología en la época de los clásicos, porque siempre había tecnología, ¿no? De hecho, la invención del libro es una tecnología que se inventó en su momento, y como eso tenemos un montón de cosas que se fueron inventando, ¿no? Pero bueno, ya en la época moderna, la tecnología y mismo hasta la ciencia también como que se desligó de su faceta moral, de estar orientada a un fin bueno, ¿no? Y entonces la tecnología viene en esta lógica de avanzar por el avance mismo, ¿no? Y como que parecería que no le podemos exigir que sea ética, y sin embargo, como decía Miguel, es profundamente moral, es profundamente ética y tiene un impacto en esas dimensiones claras, ¿no? Entonces, creo que depende de nosotros, ¿no? Yo había leído digamos, algunos artículos y un libro sobre autores que digamos, piensan, bueno, cuáles deberían ser aquellas virtudes que tenemos morales que tenemos que ponernos de acuerdo para justamente conducir esta época de gran avance tecnológico hacia un lugar bueno, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para introducir criterios éticos en el desarrollo tecnológico? Eh, Porque, digamos, si la IA no está vinculada con el desarrollo, con la moralidad, me parece que es un problema. Y bueno, ahí en ese sentido, digamos, todavía no está claro el panorama, no hay una gran coordinación a nivel mundial, como por ejemplo tenemos el Tratado de No Proliferación Nuclear, ¿no? Y creo que tampoco se trata sobre regular riesgos que no existen. Entonces, si uno también sobreregula, también bajas la innovación y en el fondo bajas el impacto, sobre todo para mercados como el nuestro. Sería malo, creo, sobreregular. Pero sí, digamos, hoy digamos, los que están ahora llevando la batuta de esto son las grandes tecnológicas, ¿no? El único mercado que ha hecho una regulación muy pesada de IA es la Unión Europea, y con ya resultados que se ven que han sido muy negativos, ¿no? Entonces, me parece que el modelo tiene que ser otro. Y después las diferentes compañías tienen diferentes enfoques, ¿no? Por ejemplo, Anthropic, que son los que tienen Claude, ellos, yo lo estuve escuchando y leyendo a Dario Amodei, y él lo que sostiene es que le gustaría como intentar meter como los mandamientos, una especie de constitución ética dentro del modelo de lenguaje. Ahora, después vuelvo a esto porque no está fácil de hacer. En teoría sí, pero en la práctica no. Google, por ejemplo, Denis Mejasari dice, no, lo que hay que hacer es poner límites, o sea, no se usa para edición genética de humanos. Por fuera de, por ejemplo, curar una enfermedad. Si vos sabés, uno dice, bueno, si yo sé que en la panza del chiquito tiene una enfermedad neurodegenerativa, que yo puedo prevenirla tocando un gen y le aseguro al chiquito que se va a desarrollar bien, ¿debería hacerlo o no debería hacerlo? Si no corre riesgo la vida del chico ni de la madre. Y bueno, si uno cuando sale el chico lo opera de cosas, ¿por qué no vas a operar? Si la vida empieza en concepción, ¿por qué no vas a operar desde que lo puedes operar, ¿no? Ahora, ¿editar genes es operar o es algo más profundo? Bueno, ahí la bioética debería darnos una respuesta. Así que bueno, Demis Hassabis opina, digamos, que tiene que haber como límites, ¿no? Claros, ¿no? Y Google tiene su código de ética con 7 principios, ¿no? Etcétera. Y después Sam Altman de OpenAI, que quizás es el mentalidad más abierta, si se quiere llamar, él opina que cada sociedad debería tener una IA alineada a sus valores, ¿no? Propios. Ahora, son pocos los que pueden desarrollar las IAs, los modelos de lenguaje, con lo cual hay una sola sociedad hoy que tiene valores para ponerle, son la norteamericana y la china. Entonces no es que en Argentina vas a poder hacer una IA argentina. Se podría, pero sería muy ineficiente, creo yo. Entonces, bueno, no es tan fácil la respuesta. Quiero volver a los 10 mandamientos, que suena como tentador. Y uno diría, bueno, pero si la IA en el fondo razona y mira los datos, y los datos son verdaderos, ¿no debería darnos decisiones racionalmente correctas? ¿No debería ser lo que siempre es correcto y lo que es verdadero? Si lo bueno es igual a lo verdadero, y lo verdadero es igual a la realidad. La realidad son datos, podemos decir. Esos datos nos deberían alimentar a la IA, y con eso la IA empezar a tomar buenas decisiones. En teoría sí, pero la realidad es que estos modelos de lenguaje han sido alimentados y entrenados con millones y millones de libros. Y en esos libros tenés libros buenos, libros malos, artículos malos, películas buenas, películas con personajes malos, y han aprendido de todo quienes somos la humanidad. Y la humanidad tenemos todos el pecado original, todos somos sesgados, y en lo que hemos producido históricamente, culturalmente, hemos hecho cosas buenas y cosas terribles. Y ya eso está embebido en los modelos de lenguaje.
Entonces, a la idea de ser generativa y alucinar, porque alucinar no es un defecto de la tecnología, es una característica de la tecnología. O sea, hacer un modelo estadístico de probabilidades aleatorio, una de las probabilidades que te puede dar es una alucinación, por definición, no porque falle. Y bueno, en esa alucinación, a veces desobedecen, a veces proponen cosas malas, a veces quieren hackear. No es que piense, pero el modelo propio los lleva a tomar estas determinaciones. Entonces, los testeos que ha hecho Anthropic de tratar de meterle principios constitucionales buenos, y aparte que ponerse de acuerdo en cuáles serían esos principios, primero que nada, pero suponiendo que fueron los 10 mandamientos, que son bueno, los que sabemos que objetivamente es lo que Dios quiere para nosotros, bueno, tampoco es tan fácil que los obedezca por cómo ya ha sido entrenada. Estos son miles y millones de parámetros, trillones de parámetros, que ya han sido, digamos, en los cuales ha sido entrenada la IA y ya es parte intrínseca, digamos, de cómo funcionan estos modelos y de hecho se está creando la ciencia para entender a los modelos, porque hoy en día no se entiende cómo piensan. Es tan compleja la red neural que hoy no se entiende cómo piensan. Así que se está haciendo una ciencia de cómo entender modelos que creó el propio hombre. Es paradójico, pero es así. Hay un punto ahí Impresionante. que trae Víctor, que me parece importante, yo me gustaría detenerme un instante, y es eh, esta cuestión de la verdad. Hay un filósofo francés que es bastante apocalíptico, ahora se está poniendo más radical con el tema de la IA, pero tiene algunas cosas interesantes, que es Eric Sadin, que es el de los que más ha escrito, ¿no? sobre este tema a nivel de Mm, filosofía francesa. Y una de las cosas es que, a ver, es verdad todo esto que dice Víctor, o sea, es tal cual, o sea, no podemos, no sé si podemos pedirlo, tenemos que pedirle eso. O sea, porque, ¿qué es la verdad? O sea, y esta es la pregunta. O sea, la verdad es efectivamente los datos. Bueno, hay un montón de cosas que quedan afuera. La verdad es, digamos, las estadísticas. Porque ya Platón veía este problema cuando criticaba la democracia, que una mayoría de imbéciles podría llevarnos a la ruina. Entonces, que todos estén de acuerdo con algo no quiere decir que sea lo mejor. Aristóteles por eso en la política entiende que hay que formar al ciudadano virtuosamente. Porque una persona lúcida, que piensa, que busca el bien, asegura a la democracia mayor estabilidad. Entonces, obviamente que pensar en quién gobierna tiene que ver con quién gobierna bien, y para eso tiene que ver con un criterio que no pasa por la estadística, por la matemática. Entonces, la ética, justamente, yo por más que le dé criterios y le llene de criterios, tiene que ver con otra dimensión, eh, que no sé si nosotros podemos pensar, podemos, claro, yo imagino lo que pasa con los coches autónomos, ¿no? Todo el dilema de qué pondera, ¿no? Cuando tiene que decidir para dónde choca, ¿no? O sea, qué va a ponderar, a quién salva. Todas estas cuestiones, por más que la programación sea cada vez más específica y concreta y le pongamos, no sé, 613 mandamientos, igualmente allí no se está operando desde un criterio ético, sino de un criterio de cálculo. Y la ética no funciona por modo de cálculo. Entonces ahí hay un mm, tipo de decisión que tiene que ver con un criterio que no es el criterio matemático. Y entonces ahí se vuelve imposible. Lo que puedes hacer es tratar de poner la mayor cantidad de filtros, de encuadres, como dice Víctor, ¿no? O sea, de mandamientos, pero aún así, ojo con la ingenuidad de creer que podemos trasladarle conocimiento moral en el sentido que lo entendemos nosotros, porque no hay conciencia moral, ¿no? De hecho, nosotros claro. podemos tener una serie de criterios de valores y por un tema de conciencia detenernos, ¿no? Ante una acción en la cual nos sentimos legitimados moralmente. Y un segundo punto, y más breve, es con respecto a que nosotros no nos demos cuenta y que ingenuamente creamos, que es lo que dice Sadén, la verdad secuestrada, ¿no? Por la IA, y la libertad secuestrada, que también la Salle habla en esto en Ciberleviatán, de que le entreguemos la libertad. Dice, bueno, está, pero como sabe más, su decisión es mejor. Ojo con eso. Depende en qué. En el campo productivo de la eficiencia, ni hablar, te va a dar millones de vueltas. Ahora, hay temas de la condición humana en los cuales sería muy ingenuo pretender que de ese mundo venga una respuesta de este tipo, ¿no? Entonces ahí porque tiene que ver de dónde nosotros buscamos la fuente de la verdad, que esto es un tema filosófico para 2 horas, pero digo, me parece que ahí hay una cuestión de ingenuidad que yo lo único que diría como consejo es, hay cosas que está bueno no preguntar a quien no hay que preguntarle. O sea, simple. Mm. Claramente ustedes hablan de la importancia de la educación. Esto ha salido varias veces
El tema es que hoy justo en la educación es donde se pone en crisis todo a raíz de la IA, o sea, donde los chicos nos lo están diciendo, ¿no? Esta generación sabe menos que la anterior y la IA se usa, o sea, uno se acerca a un chico con un aparato, cualquier tecnología y el chico está usando IA. Entonces, realmente asusta un poco decir, bueno, si la clave está en la educación, eh, ¿cómo vamos a hacer para generar esta educación que nos permita usar éticamente la IA, ¿no? Pero bueno, esto fue un comentario que me surge a raíz de escucharlos y de dedicarme a la educación y pensarlo mucho, ¿no? Acá tengo más preguntas, siguen llegando preguntas, están suscitando mucho, estamos pensando mucho, están haciendo que pensemos mucho. Bueno, acá dice, lo que se ve de la IA mal practicada es que nos conduce a un aislamiento social y a la soledad. ¿Qué contrarrespuesta ven posible? Y a mí ahí, digamos, justo escuché eso y me vino a la mente lo que decía Miguel de cómo cuando hablamos de IA, usamos lenguaje de tecnología para aplicar a situaciones humanas, ¿no? Entonces, es como que la IA vive de datos y el dato no es la realidad, es una parte de la realidad, es una percepción, o sea, el dato es un punto de la realidad, pero hay muchos datos que es imposible comprender con una máquina, aunque el ser humano comprende porque justamente es inteligente y entiende, y tiene conciencia, pero la máquina no. Entonces, ¿cómo nosotros nos estamos acostumbrando a ver a la otra persona como un conjunto de datos, ¿no? Eh, y ahora los adolescentes son esta cosa de facto. Yo creo que la nueva generación me encanta cómo está viniendo. Son bastante más escépticos que la mía. Por lo menos nosotros, yo soy generación X, todo lo que era el marketing fuimos muy influenciados por la televisión. Creo que nos creímos muchísimo lo que veíamos en las películas. Eh, entonces, me parece que los chicos son más escépticos en muchas cosas, también muy influenciables por las redes sociales, pero en otras cosas creo que piensan bastante. Y también creo que las nuevas generaciones me parecería ver, por lo menos lo que veo en mis hijos adolescentes, y lo que leo que hay también una búsqueda de propósito, una búsqueda de sentido, y en ese sentido, y en eso me parece muy esperanzador. Estaba leyendo sobre el récord de conversiones al catolicismo que hay en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En este año, el año pasado. Y bueno, es un fenómeno cultural que no se viene dando hacia décadas, ¿no? Entonces, creo que hay razones digamos, tener esperanza porque el ser humano es un ser espiritual y tiene una necesidad espiritual insatisfecha y esa necesidad misma lo hace buscar eso, ¿no? Es una cosa de la realidad. Entonces me parece que no se va a ir, digamos, la espiritualidad necesariamente, digamos, por la técnica, ¿no? Porque es una cosa inherente a nosotros. Ahora, sí, la tecnología me parece que la puede adormecer, que la puede achanchar, que la puede demorar, y eso también es aplicable a los vínculos humanos. Entonces, para mí pasa por muy sencillo, digamos, seguir fortaleciendo mucho la familia, los amigos, y no ser vagos también nosotros en ese sentido, ¿no? Y también ahí es otro tipo de educación también que se necesita. A ver, con los chicos, yo justamente estaba, el otro día estuve, bueno, cuando estaba en el MIT, visité a unos parientes que vivían ahí cerca de Boston y me contaban en el colegio de ellos, y creo que en algo parecido lo hablamos con Miguel el otro día. Me decían, bueno, muchos colegios están volviendo a hacer todas las tareas escribiendo a mano, ¿no? Y están sacando del aula las computadoras. Y sí, sí, la tecnología para los maestros, y eso que los ayuda bastante. No tanto para los chicos, en la parte en la que igual tienen que desarrollar la corteza prefrontal del cerebro, ¿no? Y también saber que son del mundo de las redes sociales y que el cerebro vago los va a llevar a leer menos, los va a llevar a formarse menos, no porque sean vagos necesariamente, sino porque su cuerpo les pide eso. Entonces, bueno, me parece que el músculo cognitivo hay que tener en cuenta que hay que entenderlo como cualquier otro músculo, ¿no? Entonces, en una época en la cual leíamos más naturalmente, yo a veces, viste, veo lo que eran las publicidades de antes, en las revistas de los 60, 50, 70, tiene un montón de texto. Y el que está en la tele cada vez tiene menos texto, las publicidades es por imagen. Bueno, uno puede transmitir un montón a través de una imagen, es verdad, pero también te parece un montón
pensamiento que tenés que discurrirlo racionalmente y que no es tan... Es importante también tener las dos cosas, ¿no? La intuición que uno ve en una imagen y cómo uno transita justamente lo que está viendo racionalmente. Y bueno, me parece que es parte de la educación que se va a necesitar acostumbrar a los chicos a sentir este humo en el cerebro cuando están pensando, y esa incomodidad abrazarla porque justamente es parte de lo que nos hace humanos, ¿no? Sí, yo ahí con respecto a la educación, lo vivo todo el tiempo y me parece que hasta lo pienso con mis hijos, ¿no? O sea, hay que integrar todas las dimensiones. En las etapas del desarrollo creo que no podemos regalarnos. Creo que el desarrollo de la escritura está estudiado, ya hay experimentación en esto. La escritura a mano y la caligrafía desarrolla conexiones neurológicas que el teclado no desarrolla. Entonces, obviamente que uno no, hay etapas de la vida de desarrollo de funciones cognitivas que no nos podemos regalar. Está todo muy lindo con la tecnología, pero hay cosas que hay que aprender a hacerlas por uno mismo y después la tecnología te va a amplificar tu potencialidad. Lo mismo pasa con la lectura, ¿no? O sea, de hecho te decía, Víctor, yo me pasó, publiqué un libro el año pasado sobre las máquinas y la filosofía, y la editorial me dijo, Miguel, no más de tantas palabras, o sea, si escribí más de 110 páginas no te va a leer nadie, ¿no? Entonces ya te meten en el límite el libro de bolsillo. Y de hecho ya hace tiempo que los libros, incluso que uno lee, tienen capítulos cada vez más cortos, eh, aunque sean, si son largos los libros, ¿no? Entonces hay una tendencia, ¿no? A la chique. Eh, pero bueno, esto no quiere decir que la gente no lea o que no pueda pensar, pero por ejemplo, sí se ha estudiado que quien es capaz de leer un libro de 500 páginas, o sea, pienso en una novela de Humberto Eco, o sea, puede mantener un hilo conductor de conversaciones más profundas que alguien quien lee cosas pequeñas y salteadas. El cerebro se acostumbra a vivir a los saltos, ¿no? Y entonces no puedes mantener una conversación demasiado profunda porque además el otro se apaga, o sea, se fue. Entonces, tiene que ver con cómo cultivamos la capacidad de atención. Entonces, ahí los mandamos a hacer mindfulness para bajar la ansiedad. Entonces, bueno, ahí el tema tiene que ver con qué cosas cuidamos, qué cosas cultivamos. Yo creo que esto desafía que en el aula no es que volvamos para atrás, sino que esto que decía Víctor, hay habilidades que vamos a tener que trabajar mucho más en algunos lugares porque la tecnología la tienen 24/7. Entonces acá venía a desarrollar, a este gimnasio del intelecto venía a desarrollar otras habilidades, ¿no? Otras capacidades, para que seas un poquito más completo, ¿no? Va a apostar a una plenitud humana y no a un estrechamiento humano. Creo que por ahí va un poco el camino. Yo, por ejemplo, también con respecto a la cultura, yo creo que imponer a los niños leer lo van a rechazar, y los adolescentes también. En cambio, si nos ven a los adultos copados con cosas que leemos, se entusiasman. Yo por ahora voy probando y voy teniendo suerte, porque todavía son chicos, y Agus me va pidiendo libros de mitología griega, entonces, para niños, ¿no? Entonces, ya colgadísimo. Y bueno, y después se ve un videíto de lo mismo, pero por lo menos en vez de ver Peppa Pig, ve sobre Prometeo y tal, y es un poco más interesante. Entonces ahí uno dice, bueno, está, uno puede elegir los contenidos también, ¿no? O sea, uno puede ver YouTube y decir, bueno, pero que también lea el libro, entonces, bueno, y el libro es interactivo, y ta, no es en mi época yo no tenía eso. Pero el tema es, ¿tenemos que renunciar o tenemos que buscar cómo completamos las cosas, ¿no? Para mí no es restar, sino sumar. Pero ¿en qué etapa lo hacemos? Creo que yo no tengo la respuesta. Yo también estoy viendo cómo lo hago. Es decir, en el aula yo incorporo IA para los debates, hoy la usé para un debate grande, pero después la tarea, como dijo Víctor, a mano, ¿no? Y oral, a ver si me podés explicar tus ideas y podés ordenarte. Entonces esa capacidad tenés que desarrollarla, ¿no? No podés quedarte solamente en que me lo haga otro. Por ahí. Digo, estoy tirando ideas, ¿no? No es que tenga la respuesta ni receta, sino lo que yo mismo voy experimentando y probando en la educación. Acá hay otra pregunta respecto a, en relación a la protección de datos personales. ¿Qué recaudos debemos tomar a la hora de cargar información a la IA? Vamos a hablar de dos, si es un gobierno o una empresa es una cosa, si es un individuo creo que es otra. Si es una empresa o un gobierno, digamos, ningún dato que tenga la empresa, o sea, los empleados no deberían estar usando ya en cuentas que no sean pagas, ¿no? Porque puede haber un montón de datos que queden públicos, ¿no? Entonces, cuando usas las aplicaciones gratis de Gemini, ChatGPT o Claude, si es gratis, nada es gratis, ¿no? Entonces, tus datos los van a estar usando para entrenar el modelo. No quiere decir necesariamente que tu dato se entere a una tercera persona, pero sí, digamos, que en el futuro podría llegar a ser. Entonces, me parece que hay que tener cautela en los datos personales que uno le ingresa a la IA, sobre todo si usa modelos gratis, ¿no? Por otro lado, si usas el modelo pago, generalmente los modelos pagos implican que tus datos son tuyos, ¿no?
Entonces no hay mayor problema. Estoy hablando de los asistentes, ¿no? de IA. Los datos de búsqueda de Google, etcétera, etcétera, bueno, uno puede ir ahí al panel de control y borras todo tu historial o pedirle que no, que Google no te guarde el historial, ¿no? O sea, que eso también vos en los controles podés setearlo y tener gobierno sobre tus datos. Lo que sí para mí es un riesgo grande, es una cosa obvia, pero bueno, es que cada vez tenemos en Internet más información personal, sobre todo de temas financieros, temas de propiedad, etcétera, temas de la intimidad. Entonces, tener muy buenos passwords, muy buenos contraseñas, la doble identificación, ¿no? Que para cosas, aplicaciones muy críticas, te mando un mensaje al celular, aunque sea incómodo, que sean passwords largos, que tengan mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. Eso me parece que es lo básico para cualquier persona, digamos, hoy en día, ¿no? Porque sí, hay mucha información ahí y es importante protegerla bien. Y a mí no me preocuparía tanto las grandes empresas, ¿no? Porque hay mucho mito de que Google vende la información, por ejemplo, eso no es así. Y aparte, no les conviene, digamos, a ellos que vos tengas miedo de darle los datos. Entonces los van a cuidar mucho, digamos, me parece, ¿no? Los van a usar, digamos, con profesionalismo, ¿sí? Porque es intrínseco a su propio negocio que preservar la privacidad de los datos. Ahora, hay un montón de malos actores ahí dando vuelta. Esos sí son los que me preocupan, ¿no? Todo el mundo de los hackers y la deep web y un montón de cosas que existen y gente que está trabajando 24/7 en hacer daño. Entonces, de eso sí tenemos que cuidarnos, ¿no? Bueno, y ya vamos a la última, porque ya estamos casi en hora. Mirando hacia adelante, ¿creen que el problema central será quién decide o más bien quién diseña los sistemas que deciden? A ver, a mí esto me preocupa en quién educa a las personas. O sea, si vos tenés tu propio criterio y una capacidad relativamente buena de distinguir lo verdadero de lo falso, estás diciendo vos en el fondo con lo que la IA te está haciendo, ¿no? Ahora, los medios ya desde muchos años influyen sobre lo que la gente piensa, sobre lo que la gente decide, desde siempre. Tenemos un montón de ejemplos sobre eso en la sociedad, mismo antes de la televisión, ¿no? Los famosos panfletos históricos, las leyendas negras, un montón de cosas que en la historia han existido de manipulación de la verdad. Y me preocupa también desde el punto de vista de la educación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos dialogás con muchas de estas plataformas de asistentes de IA sobre temas éticos filosóficos y vos querés contrastar, digamos, lo que más se piensa en el mundo o el pensamiento, digamos, vigente o más popular en el mundo, quizás con la mirada más humanista cristiana, vas a ver que estos modelos tienden a tomar un pensamiento posmoderno en general sobre las situaciones, mismo también sobre temas morales, ¿no? Y eso sí tiene que ver con cómo es la sociedad occidental y cómo es cómo piensan quienes diseñan estos modelos. Ahora, si vos, yo me acuerdo que estaba discutiendo, tenía una escala muy grande el año pasado, de 9 horas en el aeropuerto de Fiumicino en Roma, y me puse a discutir de filosofía con ChatGPT, y estaba hablando sobre la escuela de Frankfurt, y ya, bueno, viste, empezaste, te vas haciendo curioso, y bueno, y yo me di cuenta que la IA me estaba respondiendo como no directamente, pero como más afín a esos postulados que a los postulados míos cristianos, digamos, ¿no? Después cuando entendió yo cómo pensaba, empezó a discutir conmigo desde otra forma, pero fui yo el que orientó la discusión. Entonces, me parece que es importante, de nuevo, la educación humanista más que nunca, ¿no? A mí me ha sorprendido a veces con gente que he tratado de otros países, cómo es una cosa, no digo que sea mayoritaria, pero bastante arraigada y bastante prevalente, cómo en muchas sociedades avanzadas todo lo que es cristianismo lo ven como con una mirada arqueológica, sin exagerar un punto. Lo ven como una capa social de la humanidad. Yo conocí a una chica italiana, muy formada, con mucha educación, posgrados, muy inteligente, que ella no creía en Dios, y ella le enseñaba la Biblia a su hija porque ella decía, los códigos culturales que hay en la sociedad tienen que ver con esta mirada cristiana. Entonces ya va a un lugar para entender de qué va, tienen que entender de qué vienen los códigos, pero más como
no sé, ahora justo se me fue de la mente, más como una piedra de Rosetta que permitía traducir que porque eran genuinamente válidos o verdaderos o valiosos esos conceptos, ¿no? Entonces, a la hija la ayudó a traducir la sociedad en la que vivía con justamente esa forma de pensar. Entonces, eso sí me preocupa. Les diría, pasa más por ahí que por la tecnología en sí. Sí, y tal cual, yo puedo contar como testimonio concreto. Yo durante 5 años en Uruguay trabajé bastante y publiqué sobre el tema de la eutanasia, que teníamos debate, ahora tenemos ley, pero 5 años de debate, logramos cosas buenas, como tener una ley muy buena de cuidados paliativos. Pero una de las cosas de esto que dice Víctor es que en la sociedad contemporánea de talante individualista se ha instalado con fuerza el argumento de la libertad por encima de todo. Entonces, si es mi decisión, no importa lo que sea, es mi decisión. Y vos decís, pero escúchame una cosa, una persona que está vulnerable, que está deprimida, que no tiene quien la cuide, que si la cuidaran y la aliviaran, de repente no elegiría la muerte. Porque además, mentira que las leyes de eutanasia son para enfermos terminales, están hechas para personas con enfermedades crónicas y con discapacidad, que tienen muchos años de vida por delante, pero que la vida que tienen es un infierno. Y entonces, si yo tuviera que darles una opción, el argumento, y por derecho o por izquierda, es individualista. Es, en el fondo, si es lo que vos querés, ¿quién soy yo para decir algo? Y entonces, en realidad, lo que se ve como absoluto es la libertad, pero no se pregunta cuál es la finalidad de esa libertad. Y entonces lo que se genera es, digamos, que en las redes sociales digamos, no te dejaban publicar, o sea, se te bajaba una publicación que querías pagar si hablaba del tema en contra. Entonces, es decir, teníamos un problema grande. Porque, durante estos años, en el debate, teníamos que casi que buscar la manera de no hablar de cómo hablábamos del tema, porque era mucho más fácil hablar a favor que en contra. Entonces decías, bueno, mira, en realidad, y de hecho, algo que no todo el mundo entiende es que los valores de la sociedad occidental, incluso los valores de la tradición más laica y racionalista, son una herencia del pensamiento judeocristiano y pensamiento griego. Entonces, cuando vos dinamitas esas bases, lo único que te queda es el relativismo y el subjetivismo, lo que cada uno le pinte. Entonces, eso en una sociedad individualista está generando una gran crisis de desorientación y de sentido, porque justamente no tengo nada que me oriente. Y por eso ahí es donde uno dice, bueno, deberíamos crear espacios para pensar un poquito más en profundidad qué valores nos orientan, sin imponerle nada al otro, sino dar espacio para esa reflexión. Muchísimas gracias a los dos. La verdad que un lujo tenerlos esta noche con nosotros. Bueno, muchas gracias a los Muchas gracias. disertantes, a la moderadora. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciantes que hacen posible este conversatorio. La IA propone quien decide, Capitel Constructora, Malmó Panaderías, García Hermanos Agroindustrial para su marca Tregar. También agradecemos, como es nuestra costumbre, a todos los presentes en esta conferencia por el tiempo que le han dedicado, que nos han dedicado, por su participación en las preguntas y comentarios recibidos. Nuestras disculpas porque no hemos podido llegar con todas las preguntas en razón del tiempo. Es para escucharlos tanto a Miguel como a Víctor horas y horas, que realmente se aprovecha muchísimo. Los esperamos para la próxima actividad del Ateneo de Cultura, también en forma virtual, el próximo miércoles 6 de mayo a las 19:30, a esta misma hora, para hablar sobre un tema también muy actual: maternidad subrogada, deseo, derecho o problema. No olviden inscribirse cuando reciban la invitación. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Víctor, Miguel y María Laura, por acompañarnos.